Buena parte del tiempo que lleva la administración del presidente Abinader, nosotros hemos visto un patrón consistente de moderar los impactos que tienen las alzas de precios internacionales en el ámbito de los combustibles fósiles sobre los precios de venta al consumidor. Esta ha sido una política que el gobierno ha entendido prudente para evitar que la inflación importada desate presiones alcistas en nuestro mercado de precios que lleven al Banco Central a una situación inmanejable y tenga en consecuencia que cambiar su pose de política monetaria. Hasta ahora el Banco Central de la República Dominicana ha sido posiblemente uno de los bancos centrales que más tiempo ha mantenido la política monetaria expansiva, la pose expansiva, y lo ha hecho con una sabiduría que al mismo tiempo ha permitido, si ustedes lo ven, esa fuerte expansión no se ha manifestado en presiones alcistas en el tipo de cambio, todo lo contrario, el peso se ha apreciado. Es cierto que hemos tenido un buen influjo de capitales, hemos tenido un gran ingreso de dólares de zona franca, el turismo se ha comenzado a recuperar más rápido de lo que se tenía inicialmente previsto, las exportaciones han repuntado y el gobierno ha obtenido un flujo bastante amplio de acceso a los mercados de capitales colocando bonos, y todo eso se ha unido para que el banco pueda mantener un nivel muy saludable eh, de acumulación de reservas, que a su vez una parte se ha monetizado y otra parte ha sido liberada directamente con la política monetaria que ha llevado a cabo el Banco Central. Sin embargo, el gobierno eh, ha entendido que a pesar de esa apreciación del peso que ha contribuido a que el componente de inflación importada se ha ajustado a la baja por esa apreciación, porque si usted importaba a 58, ahora está importando a 56.50, el costo de la importación ahora le baja por esa apreciación del peso. Y aunque el precio haya subido fuera un 10%, entonces quizá el impacto final es un aumento interno de 7.5 porque hay que corregir por la apreciación del peso dominicano. Ese ha sido un factor que ha ayudado bastante. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo internacionalmente? Un dislocamiento total de cadenas de oferta y al mismo tiempo también una falta de visión estratégica en el tránsito desde economías que durante décadas se han movido a partir de combustibles fósiles, que de la noche a la mañana, debido a presiones muy fuertes eh, para hacer frente a lo que es una realidad, que es el cambio climático, se transforme de la noche a la mañana en economías que sean motorizadas por energía renovable. La pregunta es si cuando se tomó esa decisión se hizo el análisis de entender que este debía ser un proceso gradual y que no era posible que las renovables pudiesen responder a la velocidad que los medios de comunicación, las redes sociales y los líderes de izquierda y de la democracia aspiraban. O sea, una cosa son tus deseos y otra cosa es la realidad. Entonces, alrededor de los combustibles fósiles, se ha generado alrededor del mundo una especie de connotación negativa, como que es una actividad maldita, es una actividad destructora del planeta, eh, y uno entendería las razones, pero se nos olvida que si nosotros como planeta estamos donde estamos y el desarrollo que hemos tenido y la reducción de la pobreza que hemos tenido en los últimos 200 años en todo Occidente y en los países en desarrollo, si lo analizamos detenidamente, eso no hubiese sido posible sin la generación de energía a partir de combustibles fósiles. Estamos claros que esos combustibles fósiles generan un daño medioambiental que hay que moderar. El tema es si usted lo quiere hacer a una velocidad que sea posible
o usted lo quiere hacer en base a lo que son sus deseos. ¿Qué ha sucedido? Se ha hablado tan mal de los combustibles fósiles que usted hoy no encuentra un banco global de inversión ni un fondo de inversión que esté dispuesto a apoyar una expansión de generación, ya sea de energía, de vehículos de motor, de lo que sea que esté asociado a combustible fósil. Mucha gente piensa que la crítica es únicamente al carbón. No. Yo recuerdo cuando en el 12 de diciembre del 2013, la administración Obama instruyó al US Exim Bank que no podía financiar más plantas de carbón. Eso a su vez se generalizó en la mayoría de los bancos europeos que apoyaban a sus exportadores. Por ejemplo, KfW Hermes, que incluso tenía también, además de US Exim Bank, una partida de 337 millones de dólares para apoyar Punta Catalina, endureció su política de financiamiento y buscó una forma muy inteligente de hacer. Nosotros no vamos a financiar plantas supercríticas con calderas supercríticas, sino que vamos a financiar solamente, o sea, subcríticas no la iban a financiar, solamente vamos a financiar supercríticas y ultra super críticas que tengan esta característica. Cuando usted analizaba eso, muy pocas plantas del mundo reunían esa característica de carbón. Obviamente era la forma de decir, no, es que yo nada más puedo financiar este tipo. Ahí se perdieron también casi 340 millones de dólares de financiamiento, aparte de los 841 que había prometido y certificado el US Exim Bank. Entonces, mucha gente piensa que esas decisiones de la banca a través de lo que decidió Obama con el US Exim Bank y después lo que vino a ser el protocolo de Ecuador al cual se afiliaron los principales bancos globales del mundo, mucha gente pensó, bueno, eso es para el carbón. Bueno, sucede que no es solo para el carbón. Las actividades de petróleo están encontrando, exploración de petróleo, las mismas restricciones de financiamiento. Hay poca inversión en eso. Pero sobre todo también ahora está ocurriendo con LNG. Independientemente de que LNG es un combustible que cuando usted lo quema, vis a vis, cuando usted quema carbón, está generando posiblemente un 30% menos de emisiones de dióxido de carbono que lo que genera una planta de carbón. O sea que es algo más o menos intermedio. Ah, no, pero eso es combustible fósil. Eso tampoco es permitido. Bueno, pero ¿y qué es lo que ustedes quieren? Que de la noche a la mañana nosotros sustituyamos un parque de generación global en el planeta que tradicionalmente ha dependido fundamentalmente de carbón y segundo de LNG. Entonces usted quiere que ahora dependa de paneles solares y de molinos de viento. Bueno, el problema es que eso le va a tomar quizá llegar ahí 50 años, pero aparte de eso va a tener que haber un cambio tecnológico. Pues recuerde que el sol son en promedio al día horas fuertes de generación y acumulación en celda fotovoltaica es 5 horas. Lo demás, ahí no hay nada que hacer. Entonces ahí es que usted tiene que coger y acumular para poder dar luz de noche. Los vientos, sí, a veces soplan, pero a veces no soplan. Entonces cuando usted instala, por ejemplo, una planta de 500 megas solar, usted lo que tiene generalmente en promedio es 60 megas. Con eso usted puede contar. Lo demás, eso es teoría. Lo mismo los molinos de viento, es un 25 el factor de capacidad. O sea que si son 100, usted lo que puede contar con 25. Entonces no es lo mismo una planta de carbón que si le dice que son 700, usted puede contar con el 97% de eso, el 95% de eso. No es lo mismo. O sea, por eso es que se dice que los sistemas eléctricos todavía en el mundo operan sobre la base de plantas base, que son a partir de combustibles fósiles o en energía nuclear, que puede ser continua. Pero aquí no tenemos energía nuclear. Entonces, esto ha provocado que el capital se ha ahuyentado de las minas, se ha ido, las minas de carbón. La velocidad de extracción de LNG también ha comenzado a reducirse. Incluso
muy pocos fondos de inversiones y muy pocos inversionistas están viendo el sector de energía en base a derivados de petróleo como algo atractivo. Todo lo contrario, lo tienen ya identificado como un sector al que le pusieron una cruz, porque ya parece ser que el año que viene todos los carros que se van a mover en el mundo van a ser eléctricos. Bueno, una cosa es lo que nosotros nos gustaría ver, pero para eso va a tomar 30 años. Eso es un mito. Entonces, los tránsitos hacia energías renovables no pueden ser tan rápidos como se ha querido plantear. Entonces, parte del problema que estamos viendo es que ahora, después del COVID, las economías han repuntado a un ritmo que mucha gente se equivocó, no pensaban que iban a repuntar tan fuerte. China no puede atender a la gran cantidad de demanda. Cuando quiere que sus plantas operen a plena capacidad, se encuentra que no hay carbón, que no hay energía, que las minas están abandonadas, porque el mismo gobierno chino, con tanta presión que se hizo, se metió de cabeza a invertir en energía renovable, pero no es suficiente. Entonces ahora anuncia el gobierno chino que ha dado instrucciones prácticamente militares para que aumenten la producción de las minas de carbón en 100 toneladas, 100 millones de toneladas de aquí a final del año. ¿Para qué? Para que los chinos no se mueran en el invierno, para poder dar calefacción. Entonces, China, previo a eso, había dicho, compren el carbón que haya en la economía mundial al precio que sea. Pero nosotros no vamos a tener tensiones sociales aquí porque la gente se va a morir de frío. No lo vamos a permitir. Ya ustedes saben lo que ha pasado. El precio del carbón se ha trepado 220, 230 dólares la tonelada. Para que se tenga una idea, en las primeras licitaciones que hizo la central termoeléctrica Punta Catalina para la compra de carbón, se llegó a comprar carbón a 29 dólares la tonelada. Imagínense ahora, 220, 230. El problema que es ese para nuestras finanzas, porque eso quiere decir que es posible que como el gobierno no va, pues, yo me atrevería a apostar que no va a permitir que eso se traslade a la tarifa eléctrica, yo asumo entonces que las utilidades totales al año de Punta Catalina, que se estimaban en 240 millones de dólares, van a desaparecer. ¿Qué pasa? Que esas utilidades la tenía posiblemente contabilizada Hacienda como un superávit de una de las empresas que conforman el sector público no financiero. Y eso va a desaparecer ahora por este problema. Gracias a Dios, en el caso de LNG, República Dominicana se ha beneficiado de que tiene contratos. Mucha gente que tenía esta visión miope, no, que yo no quiero tener un contrato a largo plazo para la compra de LNG, deben estar hoy llorando lágrimas de sangre. La pena que nosotros no pudimos conseguir otro contrato como el que logró AES y que vence creo en el 2023, que está comprando todavía, está comprando al precio NYMEX Henry Hub, baratísimo, de 3 dólares, más unos 50 centavos adicionales. Pero todas las demás plantas de carbón que no son ligadas a AES tuvieron que habilitarse de contrato y gracias a Dios que lo hicieron y lograron fijar un precio que está muy por debajo, pero muy por debajo del precio actualmente que está el gas en el mercado de contratos en Estados Unidos y en el mercado spot. Entonces, la lección que tenemos es que es importante planificar con tiempo, medir y protegerse, y al mismo tiempo comenzar a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora a partir de que estos, por ejemplo, el precio del carbón se nos viene encima, tenemos pendiente un ajuste de la tarifa eléctrica, los precios del petróleo, ya el barril del petróleo superó los 80 dólares, los precios de venta al consumidor no están reflejando eso, vamos a seguir desangrando las finanzas públicas con estas políticas de no traspasar al consumidor. ¿Hasta cuándo el gobierno puede absorber eso? Y por eso es que yo creo que dada esta coyuntura internacional desfavorable, de fuerte alzas de precios, el gobierno piense y pondere cómo va a manejar simultáneamente si decide comenzar a que los precios internacionales afecten los precios al detalle aquí y al mismo tiempo entrar en una discusión de una reforma tributaria que
va a implicar que los privados tienen que buscar 3% del PIB, digamos, estamos hablando de 150.000 millones, para pasárselo al Estado. Aparte de lo que van a tener que buscar para pagar estos aumentos de precio. Hay que analizar muy bien la secuencia y garantizar que el programa de ajuste que se haga sea un programa socialmente sostenible. Esto es muy importante. Puede ser un programa económico, estructural, que sea nítido, que reciba aplausos de premios Nobel de Economía. Pero si es socialmente imposible de aplicar, de nada sirve. O sea, está bien para libro de texto, para un paper, pero el éxito de un buen hacedor de políticas públicas es a veces agarrar un excelente programa, reestructurarlo y hacerlo potable, poderlo vender, poderlo comunicar y finalmente poderlo implementar. Porque las condiciones cambian, todos los días están cambiando y el gobierno tiene que tener la suficiente apertura para estar viendo qué está sucediendo en los mercados globales. Creo que estamos enfrentando una situación muy difícil. Yo creo, como dijo Felipe Vicini, creo que es una declaración bastante responsable, que este país está atravesando una coyuntura sumamente difícil y que debemos todos garantizar que este barco en el que estamos montando eh, tenga alguien, una sola persona manejando el timón, que esté escuchando las opiniones de todos, pero que sea uno solo que lleve el guía y que no querramos entre todos estar jalando para el lado que queremos, porque ahí se pierde absolutamente el control. Este es un momento de unidad de todo el pueblo dominicano. Este es un momento que no es fácil. Eh, Mucha gente me dice, Andy, pero qué mala suerte tiene el gobierno. Sí, la verdad que lamentablemente le ha tocado una situación terrible. Primero, recibe una economía paralizada por medidas que tuvieron que tomarse ante la irrupción de la pandemia. Después, administrar y lidiar con una pandemia en un país, ¿cómo se dice?, eminentemente indisciplinado. No es fácil obligar a una población a respetar las normas. Vimos ahí todos los escándalos en las noches que se violentaban y la policía sin poder dar abasto. Después, imponer el proceso de vacunación, que hay que reconocer que es uno de los aspectos más luminosos de la presente administración. Entonces, empezar la recuperación económica, que gracias a Dios ha sido muy exitosa. Yo particularmente creo, viendo los estimados que tiene el Banco Central ya de crecimiento agosto de 13%, que es muy posible que nosotros vamos a crecer sobre el 11%, asumiendo ya una ligera caída en los últimos meses del año. Pero una recuperación de 11% es realmente espectacular y nos va a ayudar mucho en los mercados globales. Pero esa situación ahora se le agrava con este choque internacional donde China se está paralizando, India se está paralizando y Estados Unidos, que no está tan expuesto como esos dos países al tema del carbón, posiblemente va a sentir las repercusiones de un alza de precios de todo lo proveniente de China. Y eso van a tener ellos también que lidiar. O sea que en este momento es importante que el gobierno reciba el respaldo de todo el mundo para ver cómo podemos lidiar con esta incipiente crisis que puede venir del exterior. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos la semana próxima en otro trial.